novedades en este video. Hablaremos de la célula eucarionte. Se clasifica en dos tipos: la célula animal y la célula vegetal. La célula eucarionte está definida por tres partes principales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Volvamos a los tipos de células eucariontes. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de plastos, pared celular, y por la carencia de centrosomas. Todas las células vegetales tienen una pared celular, formada por celulosa. En las células animales con envolturas, reciben el nombre de glucocális, y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora, aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas. Algunas de las proteínas pueden ser de transmembrana, si atraviesa de extremo a extremo, o periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana desempeña funciones, como la regulación de paso de sustancias. Esto puede ser sin un gasto de energía, como en el transporte pasivo puede ser difusión u ósmosis, o con un gasto de energía como en el transporte activo, puede ser endocitosis o exocitosis. Debajo de la membrana celular se encuentra el citoplasma, que está dividido en dos zonas: el ectoplasma, que se encuentra cerca de la membrana celular, y el endoplasma, que es el que se encuentra más cerca del núcleo. Dentro del citoplasma se encuentran los organelos celulares, en los cuales se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un organelo propio de las células animales y contiene dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de microtúbulos como organelos del movimiento, como de filos y flagelos. La mitocondria contiene unas enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento, las llevan a cabo coordinadamente diferentes organelos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian los ribosomas, sintetizan proteínas y son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y defensas de la célula. Las vacuolas almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos, como los cromoplastos, leucoplastos o cloroplastos, son organelos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos, en donde tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma. En una célula eucarionte está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por polos nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que en la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inversos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico, ADN, se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. El ADN, ácido desoxirribonucleico, está formado por macromoléculas denominadas nucleótidos.
los cuales son, el enlace fosfato, el azúcar pentosa desoxirribosa, de aquí el nombre de ácido desoxirribonucleico. Y por último, las bases nitrogenadas. Estas últimas, se subdividen en dos tipos, las púricas o purídicas, en las que se encuentran la adenina y la guanina. Y las pirimídicas, en las que se encuentran la citosina y la timina. Las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno, siendo única su unión. La adenina siempre se va a unir a la timina, por dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina, siempre se va a unir a la citosina mediante tres puentes de hidrógeno. El ADN mezclado con histonas forma la cromatina. Cromosomas. Los cromosomas están formados por la cromatina, que es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante la división celular, la cromatina se empieza a compactar, lográndolo al final de los 5 niveles siguientes. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman al finalizar este nivel recibe el nombre de collar de perlas. Segundo nivel de compactación. En este nivel, la fibra creada recibe el nombre de solenoide. Sucesivamente se enrolla sobre sí misma y continúa haciendo lo mismo durante el tercer y cuarto nivel de compactación, hasta adoptar la forma de cromosomas, que corresponde al quinto y último nivel de compactación. Los cromosomas están conformados por dos partes, las cromátidas hermanas, y el centrómero, que une a estas. Los cromosomas se clasifican según la longitud relativa de sus brazos según la posición del centrómero. Las clasificaciones son en metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos y acrocéntricos. Todas las células del cuerpo humano constan de 46 cromosomas a excepción de las células gameto, que solo contienen 23, de las que se hablará más adelante. La división celular. Todas las células en algún momento de su vida se reproducen. A este proceso de la célula se le conoce como división celular. En las células eucariontes existen dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Primero hablaremos de la mitosis. Todas las células antes de la división celular pasan por un proceso de replicación del material genético. A este proceso se le llama interfase. Y aunque no es propio de la mitosis o cualquier otro tipo de división celular, es de suma importancia para estos. En la interfase todo el material genético de la célula se duplica, gracias a una enzima llamada ADN, polimerasa y el ARN, además que la célula crece aumentando de tamaño. Al llegar al clímax de la interfase, es cuando comienza el proceso de mitosis, en la cual se logra la cariocinesis, es decir, la división del núcleo de la célula eucarionte. La mitosis empieza con la profase, esta comienza con la conversión de la cromatina en cromosomas, por un proceso de espiralización de las cadenas, estas son completamente idénticas, se espiralizan juntas originando los cromosomas, además, hay una duplicación de centriolos y la membrana celular desaparece. Cuando ya ha desaparecido esta, los centriolos migran hacia los polos de la célula, apareciendo entre los dos pares de centriolos, una serie de fibras conformadas por proteínas dispuestas de polo a polo que reciben el nombre de uso acromático. Este mueve a los cromosomas al ecuador de la célula. En la célula vegetal no existen centriolos y a veces no se ve el uso acromático. Finalizando esta fase, da inicio a la metafase. La metafase es muy breve, ya que consiste en que todos los cromosomas se encuentran situados en el ecuador de la célula, formando una figura muy característica, llamada placa ecuatorial. Tras colocarse aquí comienza la siguiente fase. Anafase. Aquí los cromosomas se separan y se desplazan hacia los centriolos, al tiempo que van desapareciendo las fibras del uso acromático. En este momento ya se ha repartido el material hereditario de forma idéntica en dos partes. Telofase. Es la última fase de la mitosis.
Es como una profase al revés, los cromosomas se desespiralizan y se transforman en cromatina. Aparece la membrana nuclear, quedando una célula con dos núcleos. Aquí concluye la mitosis. Citocinesis. Aunque no es parte de la mitosis. Esto da fin a la división celular. Este proceso es la división del citoplasma en dos partes, con la repartición aproximada de los organelos celulares. En las células animales se hace por estrangulación, desde afuera hacia adentro, y en las vegetales, se hace por crecimiento de la pared celular, desde dentro hacia afuera. El resultado final es que la célula madre se ha transformado en dos células hijas idénticas genéticamente. La meiosis. Las células gameto son excepciones de la división celular de células eucariontes por mitosis. Estas células, a diferencia del resto, solo cuentan con 23 cromosomas, mientras que el resto cuentan con sus 46 cromosomas, siendo los gametos haploides y las células diploides. Todos sabemos acerca de la reproducción de los espermatozoides, el óvulo, de los muchos que lo intentan, y solo uno logra la fecundación del óvulo, pero que llega a ocurrir después de la fecundación. He aquí la respuesta verdadera detrás del mito de la cigüeña. Después de la unión de gametos, se da origen al proceso de meiosis. Este proceso se considera como una doble mitosis con recombinación genética en sus cromosomas. En la etapa de profase, comienza la meiosis, recombinando desde el inicio la información genética de la célula. Sucesivamente los centriolos se empiezan a dividir, moviéndose de polo a polo, apareciendo el uso acromático y desvaneciéndose la membrana nuclear, formándose los cromosomas recombinados a los que se les denominan cromosomas homólogos. Su metafase consiste en que todos los cromosomas homólogos se encuentren en la placa ecuatorial de la célula. Anafase. Los cromosomas migran hacia los polos, donde se encuentran los centriolos, quedando divididos en dos partes iguales. Al final de la anafase se tiene dos juegos de cromosomas homólogos separados en los polos opuestos de la célula. En esta fase se reduce a la mitad el número de cromosomas. Telofase. Se vuelve a regenerar nuevamente el núcleo de la célula, iniciando inmediatamente la segunda división. En la segunda división, se da una mitosis normal en las dos células hijas, con la única diferencia, de que en la profase se unen los cromosomas a las fibras del uso acromático, y en la anafase se separan las cromatidas, finalizando así la meiosis, que junto con la citocinesis que le presigue da fin a la división celular. Aunque todas las células tienen división celular en algún momento de su vida, existe la excepción de las neuronas, que debido a su complejidad, no pueden dividirse, pero cumple funciones más complejas. Con esto descubrimos que la célula es la unidad estructural, funcional, genética, y de origen, de todos los organismos que contienen el maravilloso don de la vida.